Hola familia sembradora, por si aún no lo sabías, este es el canal oficial de nuestra iglesia, El Buen Sembrador. Así que suscríbete, dale like y comparte. Ahora edifícate con la prédica de esta semana. Dios te bendiga. Antiguo Testamento, después del libro de Jueces, tenemos el libro de Ruth. Un libro corto, solo tiene 4 capítulos, los vamos a ver todos, 85 versículos. No, pero vamos a ver solo algunos versículos, ¿estamos? Entonces vamos a ver algunos al comienzo y algunos al final. Es una historia interesante y en esta mañana la motivación es poder ver que en medio de las circunstancias difíciles de la vida, todavía Dios está presto para cambiar la realidad en la cual cualquiera de nosotros podemos estar involucrados y tener un mañana mejor, y que ese mañana no es solo para nosotros, sino para nuestra descendencia, y no solo nuestros hijos, sino nuestros nietos y mucho más allá. Muy bien, libro de Ruth, si usted lo tiene abierto y si alguien no tiene a su lado, comparta la escritura, por favor, y comienza diciendo la bendita palabra de Dios de esta manera. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Bueno, esta familia conformada por Elimelec y Noemí tuvieron que tomar una decisión drástica de salir donde vivían e irse a otra nación, y a una nación que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Se fueron a Moab. Quiere decir que salieron de lo que era de la tierra de Israel para irse a una tierra que había otros dioses, otro pueblo, y esto era por la gran necesidad que había, el hambre que había. La nación estaba pasando momentos malos por el estado que tenían los dirigentes y por el estado que tenía el pueblo. Podemos ver a través de la Escritura que cada vez que los dirigentes y el pueblo andaban mal, el pueblo andaba mal, y por lo tanto el favor de Dios se retiraba. Si uno mira el último versículo del libro anterior, Jueces, dice: en estos días no había rey en Israel. Fue un proceso que no hubo rey sobre Israel, y dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiere decir que había anarquía en Israel. Y cuando en un lugar hay anarquía, no puede haber favor de Dios. Eso sucede en una vida, eso sucede en un hogar, eso sucede en una nación. En este tiempo, en la nación de Israel, había anarquía. No había control, no había gobierno. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Bueno, uno tiene que saber que eso nunca será un buen ambiente, un buen caldo de cultivo, ¿no? Un momento a donde Dios se puede manifestar. Dios es un Dios de orden, toda la creación está bajo el orden de Dios, y bueno, también la idea de Dios es que la humanidad tenga orden y la familia tenga orden. Claro, por supuesto, las iglesias también. Entonces, en medio de esta realidad difícil, como resultado de la desobediencia y la actitud negativa de esta nación, es que cambió la realidad, no había prosperidad. Tan irónico que Belén, que es casa de pan, no había pan en Belén. Belén quiere decir casa de pan, casa de provisión, y a pesar de eso, ellos tuvieron que irse por esta dura realidad. Y dice que se va entonces Elimelec junto con Noemí, su esposa, y se lleva a sus hijos, Malón y Quelión. Y dice, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y no se quedaron literalmente, ¿no? Porque van a morir y se van a quedar ahí. No vuelven los varones, ¿no? Y dice el versículo 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Comienza todo una etapa durísima para esta familia. Primero, viviendo necesidad para suplir las carencias básicas necesarias. Tienen que salir de su nación para ir a una nación pagana, a donde no había adoración al Dios de Israel, a donde no había gente con quien congregarse, a donde no había pueblo con quien compartir su fe. Y en medio de esta realidad muere Elimelec y queda viuda Noemí.
una situación ya dura en esta situación. Pero dice más adelante que estos chicos tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Tuvieron 10 años tratando de suplir, ¿no es cierto?, sus necesidades en una nación pagana, pero finalmente el versículo 5 dice, y murieron también los dos, ¿no es cierto?, Mayón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La situación triste, dura, ¿no es cierto?, casi ninguna posibilidad humana de cambiar la situación que estaba viviendo esta mujer, Noemí. Salieron con esperanza, salieron en busca de un futuro mejor, salieron tratando de, ¿no es cierto?, tener nuevos tiempos para sus hijos, para su descendencia, con la alegría de ver 2 familias formadas de sus hijos, y finalmente mueren. Quiere decir que encontramos una familia aquí en un estado muy difícil, muy problemático, muy conflictivo. De por sí, una mujer que quedaba viuda en aquel tiempo tenía muchísimas menos posibilidades, porque no había quien la sustente, no había quien la cuide, no había nada, perdía toda posibilidad de ayuda, y menos en una nación que no eran afín con la fe. Para completarlo, mueren los hijos, que eran los que le sustentaban. Quiere decir que 3 viudas en un estado de completo desamparo, en ningún tipo de ayuda, ¿no? En aquel tiempo no había jubilación, pensión, no había CIS, no había nada de todo esto. Quiere decir que no había dónde recurrir para que las ayudaran a estas mujeres. Dice entonces, se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. ¿A dónde? A donde ella vivía. Habían pasado 10 años y la situación había cambiado en la zona de Belén, y entonces esta mujer, llegan los comentarios, ¿no?, así como aquí que estamos y de repente las cosas empeoran o mejoran en otras naciones. En un tiempo nuestra gente iba a España, a Europa, y después nos enteramos que vino la crisis inmobiliaria, ¿no?, la burbuja inmobiliaria, y se nos vinieron cientos de peruanos, cientos de latinoamericanos de regreso. Bueno, las noticias iban y venían en aquel tiempo así, y ella se entera que mejoró la situación y toma una decisión de regresar a su tierra. Y dice, salió pues del lugar donde, estoy en versículo 7, salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí tenía gratitud de que ellas habían amado, habían, ¿no es cierto?, cuidado a sus hijos, la habían cuidado a ella en el tiempo que ella estuvo viuda en esta nación, y les dice que regresen a sus casas, que tomen la decisión de volver con su familia, volver en medio de su gente, y les dice, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron sus voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí persiste y les dice, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Había un estado total de amargura en Noemí, ¿no es cierto?, porque había perdido el esposo, los hijos, todo le había ido mal de alguna manera mientras estuvieron en Moab. Y había una costumbre en aquel tiempo que cuando alguien quedaba viudo, para entender el relato de por qué ella le dice de que aunque ella diera a luz nuevos hijos, no iban a esperar hasta que fueran mayores, porque había como una obligación de que si alguien quedaba viuda, el hermano más cercano tenía que casarse con ella, ¿no?
Era parte de una costumbre en el pueblo hebreo, lo podemos ver en varios relatos que se menciona esto, y vamos a ver ahora también algo de parte de esa ley en este libro. Entonces ella dice, chica, van a pasar 20 años aunque yo hoy tuviera marido. Entonces regresen, traten de rehacer sus vidas. Esta mujer estaba muy mal espiritualmente, aún hablando a esta altura. Estaba herida en su corazón, había perdido el esposo, los hijos. Todo este intento de 10 años se había ido al agua, nada andaba bien. Por eso le dice que se vayan, ¿no es cierto? Ella llega a decir, pues la mano de Jehová ha salido contra mí, ¿no? Tenía esta percepción, como a veces tenemos cuando algo nos va mal, ¿no? Cuando algo no nos sale bien, cuando algo nos va mal, tratamos de culpar a Dios, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado de que no es siempre Dios que esté ahí machacándonos o dando duro, sino que a veces son las circunstancias naturales que nos rodean. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, ¿no? Ni siquiera estaba tratando de afirmarla en las cosas del Dios de Israel, ¿no? Vuélvete a tu pueblo, vuélvete a tu casa, vuélvete a tus dioses. Pero el versículo 16 es central en lo que vamos a ver hoy. Y dice, respondió Ruth, que era la esposa, ¿no es cierto?, de Malión, y le dice de esta parte, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueses, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces le decía que el centro esta mañana que queremos ver, de que a pesar que nos toque vivir situaciones duras, difíciles, casi imposibles como la que le toca vivir en este caso particular a Ruth con Noemí, estoy poniendo la mirada en Ruth, y el nombre del libro es Ruth porque justamente ella es el personaje central de este libro, es que a pesar que vivamos situaciones duras y difíciles, todavía tenemos la oportunidad, la posibilidad y el desafío de ayudar a otros, de estar a la par de los necesitados. Porque a veces somos demasiado egocentristas, demasiado con una visión ombligocéntrica, algunos dicen mirándonos a nosotros mismos, que pensamos que por la realidad que estamos viviendo no podemos ayudar y no podemos estar a la par de los otros. Ella vivía la misma circunstancia que su suegra, ella vivía la misma circunstancia que su cuñada. Sin embargo, ella tuvo la buena actitud, ¿no? De las tres, la que tuvo la mejor actitud es Ruth en este momento, a donde podemos ver que ella toma la decisión de ser fiel con su suegra, de acompañarla, ¿no es cierto?, hasta el último de los días, de poder ser la ayuda. Ella entendía la cultura, ella sabía que la suegra no tenía muchas posibilidades para sustentarse, para proveerse, para todo lo que tenía por delante en los años venideros, y ella se juega por alguien que está en debilidad. En esta mañana el desafío es pensar que más allá de la circunstancia que cualquiera de nosotros nos toca vivir, hay alguien que está en debilidad cerca nuestro y tenemos que ayudarlo. No podemos quedarnos pensando solamente en nosotros, pero vivimos una generación muy egocéntrica donde pensamos solamente en nuestras necesidades, en suplir nuestras carencias, ¿no? En permanentemente orar a Dios, reclamar a Dios, confrontar a Dios de que provea solamente para nosotros y no pensamos que hay otros que también tienen necesidad. Y en esa limitación que tenemos, todavía tenemos la capacidad de ayudar, socorrer, proveer para otros en el contexto. De repente no vivimos una situación tan grave como le toca vivir a Noemí, ¿no es cierto?, de perder tantos familiares en poco tiempo, de quedar tan abandonada, desprotegida, ¿no es cierto? Pero sí pasamos por situaciones. Y en medio de esa situación que nos puede tocar vivir, que puede ser física por una enfermedad, puede ser un problema familiar, pueden ser distintas circunstancias que nos afectan, sin embargo tenemos la capacidad de estar a la par de otros. Esta es la buena decisión que toma Ruth y que queda marcado en el versículo 16 y 17,
Y las personas, uno puede verlo en el texto bíblico, pero también podemos verlo, contextualizarlo en esta generación que nos toca vivir, y podemos ver que las personas que tienen esa actitud, todavía hoy podemos ver el favor de Dios sobre ellos. Vamos a ver el favor de Dios sobre Ruth. Vamos a ver cómo Dios va a cambiar esto que humanamente no tenía arreglo, nadie podía ayudar en nada acá en esto. Sin embargo, Dios va a revertir esta situación, pero se revierte en función de la actitud de una mujer como Ruth, que había quedado viuda joven, que tenía una suegra viuda, que iba a una nación que ella no conocía, pero que resolvió seguir al Dios, ¿no es cierto?, de Noemí, al Dios, a nuestro Dios. Ella tomó la mejor decisión en medio de la crisis. En medio de nuestras crisis, la mejor decisión que podemos tomar es poner la mirada en el Señor, poner la mirada en Él, esperar, confiar, descansar en Él. Como dice la Escritura, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Si hacemos eso como prioridad, algo va a pasar. No tenemos la respuesta de cómo. Algunos pastores, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Solo Dios sabe lo que va a hacer contigo, ¿no? Pero que va a hacer algo, sí, sabemos. Somos testigos, testigos por lo que vemos en la Biblia, testigos porque lo hemos vivido personalmente un centenar de veces en la vida, y testigos porque como pastores podemos ver cómo Dios obra en medio de su pueblo, en medio de las naciones, y que Dios es fiel. Entonces, en medio de esta realidad, ante la respuesta que le da Ruth a Noemí, dice, viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Se calló y anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Y decía, ¿no es esta Noemí? Y claro, era conocida. Ella se fue seguramente teniendo ya algunos 30 años mínimo de aquel lugar, quiere decir que era conocida. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Estaba herida, estaba lastimada, estaba amargada esta mujer. Aún quería que le cambien el nombre, porque tenía mucho valor el nombre en el pueblo de Israel. El nombre era profético, el nombre decía mucho de la persona. Todavía hoy los judíos, antes de poner el nombre, piensan muy bien, porque el nombre puede marcar la vida de esa persona, de alguna manera identificar la vida de esa persona. Y ella quería que no le llamaran más Noemí, sino Mara. Y lo culpa nuevamente a Dios. Dice, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, claro, se fue con el esposo, se fue con 2 hijos, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Mire la posición a donde había llegado. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, lo que dice el capítulo 2 y 3 se lo voy a parafrasear, porque si no tenemos que estar unas 2 horas más. Pero sucedió esto, ellos llegan en la época de la cosecha y dentro de las prácticas que Dios le había pedido, consejo que Dios había dejado al pueblo de Israel, era que cuando ellos levantaban la cosecha, no levantaran hasta el último grano de la tierra, sino que dejaran algo, ¿no? Levantaran el grueso, levantaban las espigas, y si alguna espiga caía, había que dejarla, pensando en las viudas y en los extranjeros, en los necesitados. Entonces la gente sabía eso, que a donde había cosecha, después que habían pasado los obreros cortando ahí con la hoz, levantando la siega como se hacía en aquel tiempo, ellos podían ir al campo porque ahí había provisión, ahí sí podían ir y encontrar algo de alimento. Te lo puede encontrar entre los consejos en Levítico y demás, a donde Dios trae ese tipo de consejo al pueblo, pensando en los necesitados, ¿no? No pensar solo para uno, lleven el grueso, pero dejen un poco ahí. Entonces, en medio de esa realidad, Ruth toma la decisión de ir a trabajar al campo para traer alimento para su suegra y para ella. Esta mujer joven asume el reto de ir a hacer una tarea prácticamente de hombre, a levantar cosecha y a traerlo para la familia. Y Dios, ahí está la mano de Dios trabajando. Primero le provee, ¿no es cierto? Dice que esta chica, dice, versículo 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido
y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado del alimento, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Quiere decir que esta mujer tenía una buena actitud, esta Ruth, ¿no? Pensando en su suegra, trabajó de sol a sol, trajo, aún guardó algo de su alimento para poderle compartir a ella, y esto también era un ahorro, ese grano, ¿no? Era para prever para los días venideros. Entonces, al ver esta realidad, dice que la suegra le dice, versículo 19, y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. ¿Sabe? Booz tomó varias decisiones, porque él llega al campo y encuentra a esta mujer levantando lo que quedaba, preguntó por ella en primera instancia, y aún le pidió a los que cosechaban que dejaran alguito más, ¿no? Como que dejaran algunas espigas más. Halló el favor de Booz. Pero lo que ella no sabía a esta altura, que este hombre era un pariente de ellos. Y en la cultura hebrea había la posibilidad de redimir. Esa obra que escuchamos de Jesucristo para con nosotros, ese término es antiguo testamentario. Redimir, recuperar algo que pertenece, ¿no es cierto?, a la familia, que pertenece a alguien cercano, y el Señor vino a redimirnos a nosotros, a recuperarnos para el Padre, esa figura de redención. En este caso era de que este hombre era pariente de ellos y él tenía la autoridad para cambiar la situación. Es por eso que entonces ella va a seguir trabajando ahí. Booz toma la decisión de que ella pueda estar con las criadas para que pueda estar con las mujeres, mejor protegida, mejor resguardada. Y en el proceso, Noemí le va a aconsejar a Ruth de que sobre el final de la cosecha, ella se acercara en la noche y se pusiera a los pies de Booz. Había una práctica judía que si él extendía el manto sobre ella, la redimía, ¿no? Entonces ella fue, se pone a los pies del varón, ¿no es cierto? Él se despierta, se sorprende en la noche, usted va a leer el pasaje, hablan un poco la situación, vuelve a bendecirla, la envía de vuelta a casa, la respeta, la honra, ¿no es cierto? Otro varón podía hacer otras cosas, y entonces él promete redimirla, promete empezar el proceso de redención de, ¿no es cierto?, de Ruth. Y ahora sí, vamos a leer el capítulo 4, hemos parafraseado el 2 y el 3, y Booz tenía que hacer algo legal. Él no podía decir, bueno, me quedo con el campo que había sido de ellos, me quedo con la mujer, ¿no es cierto?, que había sido de Malión. No podía hacer estas cosas si no lo hacía delante de un consejo de ancianos. Y además, él sabía que había un pariente que tenía un grado mayor de cercanía, que era el que le correspondía primero. Había que respetar todas esas cosas. Si no había un hermano, ¿no es cierto?, del que había fallecido, algún pariente cercano podía hacer esta acción. Por eso empezamos el capítulo 4 y dice: Booz subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. La puerta de la ciudad era el lugar donde se solucionaban los problemas legales, ¿no? Los ancianos eran los que tenían la autoridad para escuchar, para avalar, para responder, ¿no es cierto? Y es por eso que él hace todo esto en las puertas de la ciudad con 10 ancianos. Y luego le dice al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, el pariente que había fallecido. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo, después de ti. Y él respondió: yo redimiré.
Claro, en primera instancia le interesaba el campo, le interesaba la propiedad, le interesaba la inversión, pero no tenía en cuenta que el campo venía con regalo, ¿no? El campo venía con la mujer, venía con la viuda, ¿no? Entonces le replicó: vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí. Ya se le cambió el gusto, ¿no? Ya no quería saber nada. Entonces, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, uno que se quitara el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo: a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato, ¿no? Era parte de una práctica legal, por decirlo, ¿no? Eso de sacarse el zapato, entregarlo, ¿no? En testimonio de 10 ancianos que daban testimonio que el campo iba a pasar a ser de vos. Se imagina, Noemí ahora iba a tener dinero, porque ahora vendía ese campo que habían abandonado, ella podía recuperar el dinero. Y además empieza la bendición de Dios, sigue fluyendo. Primero en el campo, cuando ella recogía cereal Ruth, y ahora vemos que las va a llevar a un nivel diferente. Entonces dice: y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malión, y para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos de la puerta y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Entonces, ante esta actitud de él, de redimir, comprar el campo, tomar esta mujer como esposa, a Ruth, dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Queda sellado la decisión. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven de Jehová, ¿no? Le profesan bendición sobre él. Y sabe, interesantemente, ellos, estos ancianos y el pueblo, al ver la buena actitud de vos, declaran los mejores deseos de parte de Dios para con este matrimonio, este nuevo matrimonio, ¿no es cierto? Y sabe, vamos a ver el cumplimiento glorioso de lo que es alineado a los propósitos de Dios, dejando de lado nuestra necesidad primaria, nuestra realidad en la cual a veces nos limita, nos condiciona, y poniendo por prioridad la voluntad de Dios. Es ahí a donde se produce el quiebre, el cambio. Mientras pensamos en nosotros, como decía hace un momento, solamente supliremos nuestras necesidades básicas, comida, ¿no es cierto?, ropa, casa. En este tiempo una necesidad básica de repente es un iPod, ¿no? En aquel tiempo no existía. Aquellas cosas. Pero cuando uno levanta la mirada y puede mirar más allá de nosotros, más allá de nuestra familia, de nuestro matrimonio, más allá de nuestra congregación, podríamos decir también, entonces el socorro, el pronto auxilio, la bendición de Dios no escaseará. Eso es lo que vamos a ver en la vida de Ruth, y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y mi vida. Pero hay que romper con lo que nos limita, romper con lo que nos condiciona, saber que hay otros que tienen necesidades. En este caso ella miró la necesidad de la suegra, y sabe, amar a una suegra es toda una bendición, ¿no? ¿Por qué se ríen? Bueno, entonces, no sé por qué le hacen tan mala fama a la suegra, ¿no? Yo tuve una buena suegra, porque vivía a 300 kilómetros de mi casa. Cuando llegué al Perú me llamó la atención un sticker en la combi. Decía que, no justamente eso, que él amaba a su suegra, pero bien lejos, ¿no? Había un sticker unos 20 años atrás acá en las combi, si usted anduvo en la combi en aquel tiempo.
Muy bien, sigo con el pasaje bíblico. Y dice que entonces, después de haber tenido toda esta proclama de bendición sobre su vida, vos, versículo 13 del capítulo 4, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. No había tenido hijo con el esposo anterior, a pesar que estuvieron varios años juntos. Pero ahora Dios le regala un hijo a este matrimonio y las mujeres de la ciudad le decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos, ¿no? Decía, tu nuera es más valor que haber tenido 7 hijos. Ahora tendrás en tus brazos un niño, ¿no es cierto?, que será parte de la bendición para tu vida. Y el versículo 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Su ayo era el consejero, el guiador, el que guiaba a los chicos hasta la madurez de la edad. ¿Se acuerda? La Escritura lo menciona varias veces. Era una figura en muchas culturas y en medio del pueblo de Israel también. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y ahora no decía que era Mara, ¿no? Ya ahora es Noemí, ¿no? Y le llamaron Obed. Y sabe, aquí vemos el cumplimiento que la bendición de Dios supera nuestras vidas, nuestra generación, nuestros hijos y nuestros nietos. Dice que este Obed, es versículo 17, este es padre de Isaí. Y Isaí fue el padre de David. Una chica de una nación pagana que toma la decisión de seguir a Dios y seguir al Dios de, ¿no es cierto?, de Noemí, que toma la decisión de proteger a la desvalida, a la suegra, en una cultura donde no había posibilidad para ella. Esta chica que toma la decisión de darlo todo, ¿no es cierto?, dejando de lado ella hubiera dicho, bueno, yo tengo que rehacer mi vida, tengo que pensar en un hombre ya, tengo que, tantas cosas. Sin embargo, la gracia de Dios fue sobre ella y la bendición alcanzó hasta el rey David, el segundo rey de Israel. El rey que llevó a Israel hasta donde nunca antes había llegado la extensión de tierra, ¿no es cierto? Ese hombre que dice que es el único de acuerdo al corazón de Dios. ¿Se imagina lo que es eso? Poder pensar en la proyección de lo que puede ser tu hijo, que puede ser tu nieto, que puede ser nuestra descendencia en las naciones, ¿no? Hay algunos estudios que se hicieron de tomar una familia consagrada a Dios y una no tomada a Dios. ¿Qué pasa a través de varias generaciones, ¿no? Y uno puede ver una diferencia abismal de lo que llegan a ser los hijos, los nietos y los bisnietos de una familia consagrada a Dios y de una familia que niega a Dios, que, ¿no es cierto?, no quiere saber nada con Dios, que se resiste a los planes de Dios. Entonces lo podemos ver también en sus hijos, sus nietos, su bisnieto, el caos que va de generación en generación si es que Cristo no aparece en alguna de esas familias. Entonces, en esta mañana, hermano, es un libro sencillo, es un libro que muestra una familia como cualquiera de nosotros, viviendo situaciones un poco más graves que la que de repente podemos pasar nosotros. Pero que los que hemos vivido largos años sobre esta tierra, hemos vivido muchas situaciones difíciles. Y sabemos que Dios es fiel, hermano. Manténgase fiel. No llega al punto que en primera instancia llegó Noemí resentida con Dios, ¿no es cierto?, diciendo que Dios la había abandonado, que Dios se había olvidado, que el mal de Dios la había alcanzado, sino tener la buena actitud de Ruth y entonces veremos grandes cosas. No sea fiel solo pensando en usted, no sea solo fiel pensando en su matrimonio, sea fiel pensando que en base a tu fidelidad será lo que sucederá en las generaciones venideras, ¿no? Entonces, porque entonces podremos nuestras generaciones darán gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en ellos también. Amén. ¿Quiere darle palmas al Señor, ponerse de pie en esta mañana?